puede ingresar, no sé. Muy bien. Bueno, voy a compartir entonces lo que es en relación al tejido nervioso. ¿Se recuerdan ustedes que de los 4 tejidos que hemos visto, generales, ¿verdad? Hemos visto el epitelial, el conectivo, el muscular y ahora el tejido nervioso, ¿verdad? Y es que el tejido nervioso, junto con el tejido endocrino, es el que se encarga de controlar que todo el ambiente interno del cuerpo se mantenga dentro de un equilibrio, ¿verdad? Ellos se encargan de regular todas las actividades corporales, ya sea de las que estamos conscientes y de las que no estamos conscientes. Nosotros hemos visto a lo largo de inclusive al ver los otros tejidos, vemos de que todos tienen inervación. ¿Eso qué implica? Como ven ustedes aquí en este cuadrito, todas estas ramas de estos nervios, esto quiere decir que los nervios van a todos los órganos, a todas las células del cuerpo. O sea, todas las células reciben control del tejido nervioso, ¿verdad? Entonces, él es el encargado de evaluar las conexiones internas del cuerpo y de dar una respuesta, ¿verdad? Ante ya sea una situación de desequilibrio o una situación de mantener el equilibrio, ¿verdad? Entonces, en el caso del sistema nervioso, pues acuérdense que las células del sistema nervioso, que las que más son las que realizan las funciones del tejido nervioso son las neuronas, como esta que tenemos acá. Entonces, estas células recuerden que son excitables. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo largo de la célula pasa un potencial nervioso, un potencial eléctrico, pasa una corriente de energía y debido a esa excitabilidad, ella aquí en sus extremos libera lo que son neurotransmisores para que lleguen a la célula blanco, ¿verdad? Toda neurona va a tener conexión con una célula blanco a la cual estimula, ¿verdad? Y esto se puede dar por las características excitables de la neurona. Ya vamos a ver, ¿verdad? Que qué increíbles es esta capacidad de las neuronas, ¿verdad? Entonces, el sistema nervioso es bastante complejo, ya sea por la estructura y también por las funciones que realiza, porque aparte, como les digo, de controlar, por ejemplo, cosas conscientes, pues controla los movimientos que hacemos, ¿verdad? Eso es algo consciente, pero también está encargado de la memoria, ¿verdad? Está encargado de las emociones. Entonces, por eso es que es un sistema bien complejo, ¿verdad? También se encarga de los sentidos especiales, ¿verdad? Porque con los sentidos nosotros captamos el medio interno, con los ojos, los oídos, con el tacto. Entonces, el sistema nervioso prácticamente forma los tejidos y toda la información que captamos con nuestros sentidos pues va al sistema nervioso a ser procesado. Y también es interesante que el sistema nervioso tiene esas funciones tan complejas y realmente es de los sistemas más pequeños. Solo es 2 kilogramos su peso, solo es el 3% del peso corporal total, pero es aún así el más complejo de los 11 sistemas y aparatos del cuerpo, que de hecho los vamos a ver en la guía 27, ¿verdad? Muy bien. Ahora, otro aspecto importante es que comprendamos
cómo está organizado el sistema nervioso, ¿verdad? Entonces, el sistema nervioso tiene dos subdivisiones principales y son el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, ¿verdad? Esas son las dos subdivisiones principales. El sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, ¿verdad? Este está rodeado por el cráneo, ¿verdad? El encéfalo normalmente lo conocemos como cerebro, ¿verdad? Pero realmente en sí el nombre encéfalo se refiere a, a todos los componentes del sistema nervioso central que, que están en el cráneo y el cerebro solo es parte de esos componentes, porque tenemos el cerebro, que es esta porción que está como en rosadito, está el cerebelo, por ejemplo, que es esta porción inferior, está aquí tenemos el, el hipotálamo, ¿verdad? Y aquí tenemos lo que es el bulbo raquídeo, el tronco del encéfalo. Entonces, estos son aspectos, partes, ¿verdad? Del encéfalo que la vamos a ver más adelante, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la otra porción del sistema nervioso, central, perdón, es la médula espinal. La médula espinal está conectada al encéfalo a través del foramen magno. Es el foramen más grande y es el que está en la base del cráneo. Y la médula espinal está rodeada por los huesos de la columna vertebral. La columna vertebral forma el conducto vertebral, entonces en su interior pasa la médula espinal. Tiene ya sea el encéfalo como la médula espinal, tienen unos 100 millones de neuronas cada uno, ¿verdad? Entonces, el sistema nervioso central se caracteriza porque él procesa la información que viene desde afuera del cuerpo. O sea, que es como el centro de control, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, a ellos, tanto al encéfalo como a la médula espinal, a ellos llega la información de afuera. De afuera me refiero de todos los alrededores, ya sea de los órganos o realmente del exterior del cuerpo, ¿verdad? Y llega hacia ellos y ellos las procesan y producen respuestas si son necesarias, ¿verdad? Entonces, entendemos que hay parte del sistema nervioso central que es como el centro de control, ¿verdad? Que lo tenemos aquí como el rosadito y sería
Muy bien. Ya estoy aquí de regreso. Voy a continuar con la presentación. Espero que puedan oírme. Muy bien, gracias, gracias, gracias. Aquí ni modo, ¿verdad? Hay que comprender. Esperemos que nos mantengamos medio estables. Bueno, entonces, si hay una porción central del sistema nervioso, que ya dijimos que es el encéfalo y la médula espinal, entonces esto nos ayuda a entender que debe de haber algo alrededor de ese centro. Y ese es el sistema nervioso periférico, ¿verdad? Este periférico lo podemos relacionar que porque lo rodea, ¿verdad? Porque está a su alrededor, ¿verdad? Entonces, el sistema nervioso periférico ayuda al sistema nervioso central porque digamos que son las vías a través de las cuales pasa la información, ya sea de afuera hacia el sistema nervioso central o de adentro hacia afuera. Pongamos un ejemplo. Imagínense, hay, bueno, pensemos, un zancudo que se posiciona en su mano, ¿verdad? Y este empieza a picar. Entonces, el sistema nervioso periférico de esa área de la piel, ustedes ven aquí, mira, aquí está la piel, tiene receptores sensitivos, entonces detectan, ¿verdad? Que el aguijón del zancudo ha entrado, detectan esa sensación, entonces va la información desde la piel de la mano hacia el sistema nervioso central. Entonces, como ustedes ya saben, su cerebro capta que debe de ser un zancudo, que debe de ser un animal que está picando en ese momento, que los zancudos transmiten el dengue y que hay que quitárselo. Entonces, el sistema nervioso central envía la señal de que hay que matar ese zancudo que de seguro todavía está en nuestra mano. Y entonces manda la señal a los ojos a que visualicen, a que ubiquen al insecto y mandan a la otra mano, ¿verdad? A matar al zancudo, ¿verdad? Entonces, el sistema nervioso central, él capta la señal, entiende que es un zancudo, entiende cómo hay que responder y él envía la señal para realizar una respuesta. Entonces, las vías a través de las cuales se moviliza esa información hacia adentro o hacia afuera del sistema nervioso central es el sistema nervioso periférico. Y por ello podemos decir, ¿verdad?, que los componentes del sistema nervioso periférico son los nervios, que son todos estos en amarillito que podemos ver. Hay 12 pares de nervios craneales y hay 31 pares de nervios que salen de la médula espinal. Son en pares porque salen uno a cada lado de la médula espinal, ¿verdad? Luego tenemos los ganglios, que los ganglios son grupos de cuerpos de neuronas, son masas de tejidos nerviosos que son cuerpos de neuronas que están afuera del encéfalo y la médula espinal. Si nos acercamos aquí en esta imagen que ustedes ven, aquí hay unas estructuras como que son bolitas, unos engrosamientos, esos son ganglios, ¿verdad? Luego, el otro componente del sistema nervioso periférico son los plexos entéricos. Los plexos entéricos son extensas redes de neuronas en las paredes del tracto gastrointestinal. Por eso aquí está, miren, aquí está un trozo del intestino delgado, aquí está como lo ven en un corte de ese tubo. Entonces, en la pared, las paredes de ese tubo, hay dos redes de nervios, ¿verdad? Que son los plexos entéricos. Esas redes de nervios coordinan toda
el proceso de la digestión. Luego tenemos los receptores sensoriales. Como ya hablamos de estos, hay receptores sensoriales en la piel. Detectan diferentes sensaciones. Puede ser de presión, puede ser de vibración, este, pueden ser de dolor, etcétera, ¿verdad? Son diferentes receptores que captan diferentes estímulos a través de la piel. Por eso es que no importa en dónde nos esté rozando la ropa o el asiento o el zapato, que nosotros lo podemos percibir, ¿verdad? Y aparte de los receptores sensoriales, aparte de los de la piel, también está el de los fotorreceptores del ojo o los olfatorios de la nariz, ¿verdad? Ahora, el sistema nervioso periférico, estos son los componentes, los que acabamos de nombrar, ¿verdad? Que rodean a todo el sistema nervioso central. Pero estos componentes, estos nervios, están subdivididos y se dividen en 3 ramas. El sistema nervioso somático, el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso entérico. Aquí podemos ver el SMS es sistema nervioso somático. Este sistema se caracteriza porque su acción es voluntaria, es decir, que este sistema se encarga de controlar todos los movimientos y todas las sensaciones que nosotros podemos percibir conscientemente y que pues nosotros podemos, por así decirlo, controlar, ¿verdad? Entonces, el sistema nervioso somático, ¿verdad? Él va a recibir información de todos los receptores del cuerpo, de la cabeza, de los miembros y de los sentidos, visión, audición, gusto y olfato. O sea, el sistema nervioso somático es el que se encarga de detectar toda sensación que podemos percibir a través de los sentidos, en verdad, a través de los sentidos. Y en el caso del tacto, pues no lo limitamos a las manos, sino que a toda la piel, ¿verdad? Entonces, el sistema nervioso somático procesa esa información y genera respuestas. Y las respuestas son neuronas que llevan la información hacia el músculo esquelético. Entonces genera respuestas motoras. Por eso estamos hablando que nosotros lo controlamos conscientemente. Entonces el sistema nervioso somático es el que se activa en el ejemplo que pusimos del zancudo. Es el que se activa también cuando ustedes van caminando. Quizás este fin de semana les pasó que iban caminando en la calle y de repente empiezan a ver las nubes grises en el cielo, empiezan a sentir brisa, empiezan a percibir que les caen gotas a través de la piel. Entonces su sistema nervioso les dice, no, aquí ya va a llover y yo tengo que correr hacia un techo, ¿verdad? O aquí ya va a llover y yo tengo que ir a recoger la ropa que está tendida. Entonces, debido a ese análisis que se hace, el sistema nervioso responde y envía la señal a los músculos de las piernas y de los brazos para correr, ya sea para llegar a un techo o ya sea para bajar la ropa del tendedero y que no se moje. Entonces, esas acciones voluntarias y que nosotros percibimos conscientemente son controladas por el sistema nervioso somático, ¿verdad? Así se percibe la picada de un insecto, se percibe a un vehículo cerca de la calle,
se percibe ahora, pues cuando percibimos a alguien que está tosiendo, todo eso, todas esas señales pues generan respuestas, ¿verdad? Y son controladas por el sistema nervioso somático. Ahora, la otra división, dijimos, es el sistema nervioso autónomo, SNA. En este caso, este sistema es involuntario. ¿Eso qué quiere decir? Que normalmente no percibimos las señales, tanto de las sensitivas como las de respuesta. Y tampoco nosotros no las podemos modificar conscientemente. Y es que el sistema nervioso autónomo tiene encargado de controlar todas las funciones de las vísceras, de los órganos. Y tiene dos ramas, la división simpática y la parasimpática. Entonces ustedes pueden ver acá en este dibujito, vemos que a un lado tenemos la división parasimpática y al otro el simpático. Entonces vemos que es lo que controla. Miren todos los órganos. Controla las pupilas para el ingreso de la luz, las glándulas, los pulmones, el corazón, la actividad del estómago, el hígado, todo el intestino, la vejiga, los riñones y los órganos reproductores. Entonces el sistema nervioso autónomo recibe la información de los receptores sensitivos de los órganos viscerales, ¿verdad? Recibe las señales de los órganos. Si estos están en desequilibrio, si estos están activos, si estos están inactivos, etc. Y la respuesta la envía hacia los órganos efectores, que son el músculo liso, el músculo cardíaco y las glándulas. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si la pared del estómago se distiende o se estira porque le ha llegado alimento, este sistema nervioso responde haciendo que el estómago produzca más jugo gástrico y se movilice más. Y el músculo empiece a contraerse rítmicamente para deshacer ese alimento que ha llegado en él y para que ese alimento desecho pase al intestino para que sea absorbido, ¿no? Entonces, así ellos controlan el funcionamiento de estos órganos. Ahora, también se encargan de las respuestas de lucha y huida. ¿Qué quiere decir eso? Que ayudan a que el cuerpo responda rápidamente ante una situación de emergencia. Vaya, ya dijimos que el sistema nervioso somático es el que nos dice que hay que correr para alejarnos de la lluvia, para alejarnos de un perro bravo, para ir a bajar la ropa. Entonces estábamos bien tranquilos, estábamos sentados, íbamos caminando tranquilos, pero de repente hay que correr. Vaya, pero eso qué implica para que el cuerpo corra, los músculos requieren de glucosa, requieren de oxígeno. Y para que llegue eso a los músculos requiere de aporte sanguíneo. Entonces, para que le llegue la sangre rápidamente a los músculos, que requieren que el corazón lata más fuerte y lata más rápido. Entonces, se activa el corazón para poder llevarle todo lo que necesitan los músculos para responder ante esa emergencia, ¿verdad? Entonces, el sistema somático nos puede decir, sí, hay que correr, pero el sistema nervioso autónomo es el que nos da las condiciones para correr. Por eso es que cuando llegan al otro lado de la calle o después que han bajado la ropa,
o que se han agitado, que se han asustado por los truenos, la lluvia, el ladrido del animal, ustedes sienten el corazón en el pecho y dicen, se me va a salir el corazón, qué rápido me está latiendo el corazón. Entonces es por eso, ¿verdad? Porque hay un sistema que se encarga de que el corazón provea de energía. Claro que no solo el corazón, porque para que llegue el oxígeno a la sangre, tenemos que respirar más, ¿verdad? Entonces los pulmones también se activan, nuestra respiración se aumenta, se hace más profunda también, ¿verdad? Así tenemos, los músculos que van a tener el oxígeno y los nutrientes que necesitan para responder ante esa emergencia, ¿verdad? Y pues claro, que después de una activación necesitamos de una relajación, ¿verdad? Porque los músculos y el corazón no pueden estar todo el tiempo excitados o todo el tiempo alterados, ¿verdad? Necesitamos de que haya un reposo. Para eso se encarga la otra rama, que es el autónomo, ¿verdad? De, de relajación, de tranquilización, para reponer las energías que nos hemos gastado. Y la otra rama del sistema nervioso es el entérico. En este caso es el cerebro visceral y el sistema nervioso entérico también es involuntario. Como ya habíamos dicho, este está ubicado en las redes del tracto gastrointestinal, ¿verdad? Que realmente viene desde la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el grueso, hasta terminar en el ano. Entonces, el sistema nervioso entérico tiene en su función, ¿verdad? Es que el sistema digestivo realice la digestión, ¿verdad? Entonces, hay neuronas que captan, como les digo, cuando pasa el alimento o cuando llega el alimento y coordinan, ¿verdad? La liberación de enzimas, de sustancias con la motilidad, que es el movimiento, ¿verdad? Coordinado de mezcla para que el alimento, de que es una masa, pase a líquido y luego sean absorbidos todos los nutrientes. Muy bien, ¿vamos bien hasta aquí, jóvenes? Va, entonces, si ustedes han logrado, a ver, díganme, ¿hay alguna pregunta? Díganos. Ya, disculpe, entonces podríamos decir que el sistema nervioso entérico es como una acción condicionada, o sea, digamos una reacción inconsciente que uno la hace ya por, como sin pensarlo, sino que es como instintivo. Es que sí, por eso dice que es involuntaria, es algo que no podemos controlar. De hecho, aunque ustedes no coman, pero el sistema nervioso entérico trabaja como con un reloj biológico. Entonces, por eso es que a determinada hora, imagínense ustedes están acostumbrados a desayunar a las 8, pero como es la clase, no comen a las 8. Entonces vienen ustedes, sienten de repente que el corazón, uno dice que hasta les suenan las tripitas, dice la gente, ¿verdad? Empiezan a sentir ese vacío, empiezan a sentir ese dolorcito, esa ganas de comer, porque el sistema nervioso entérico siempre se activa, ¿verdad? Porque debe de prepararse para recibir el alimento. Y por eso es que se da la gastritis si no comemos a las horas. Porque como el estómago produce una mayor cantidad de ácido para recibir el alimento, entonces el cuerpo sabe cuando se llega la hora de la comida. Entonces se prepara. Y si forma la gran cantidad de jugo y no le llega alimento, entonces ese ácido que se acumula en el estómago empieza a herir el epitelio, empieza a herir la mucosa. Entonces por eso se da la gastritis. Entonces, este sistema nervioso
Y como les digo, trabaja con un reloj interno y él solito se controla. Una vez llega el alimento, él hace todo lo que debe de realizar para que se dé la absorción de nutrientes, ¿verdad? Entonces, nosotros no lo podemos controlar. Lo que controlamos es la ingesta, ¿verdad? Que si hacemos ayuno, que si no queremos comer o si no paramos de comer, ¿verdad? Pero cómo funciona o cómo actúa cada parte del intestino para realizar la digestión, eso es controlado involuntariamente, ¿verdad? Ya el sistema está preparado. Y normalmente este sistema entérico puede actuar solito, sin las señales del cerebro, pero siempre el cerebro puede regularlo en ciertos mecanismos, en ciertos momentos. Por ejemplo, ¿qué sucede si nos enojamos o discutimos mientras estamos comiendo? Fíjense que se activa el sistema simpático y este lo que hace, miren, aquí está, inhibe la actividad del estómago. Entonces, el sistema simpático se activa cuando nos enojamos y estamos a media comida y peleamos, entonces el estómago recibe una señal que se deje de mover. ¿Qué sucede después de la bravura? Duele el estómago, porque el estómago se llena de comida y lo han inhibido, o sea, él deja de funcionar. Bajo ciertos límites, vea. Entonces, el sistema nervioso autónomo ejerce cierto control sobre el sistema nervioso entérico, ¿verdad? En esas circunstancias, pero él solito también puede actuar, ¿verdad? Entonces, no sé si ha quedado clara la pregunta. Bueno, espero que sí. Sí, licenciada, muchas gracias. Ok, de nada. Muy bien. Entonces, todos ustedes se han dado cuenta que en todo lo que hemos hablado de cómo actúa el sistema nervioso, vemos que siempre están estas tres funciones y estas tres, por así decirlo, rutas de la información. Hay una función que es la sensitiva, ¿verdad? Está relacionado con sentir, con percibir. Entonces, el sistema nervioso capta información tanto del exterior del cuerpo como del interior del cuerpo, ¿verdad? Porque si de repente escuchamos, digamos, balazos o cohetes en nuestro exterior, ¿verdad? Nuestro sistema se alerta, ¿verdad? Entonces, hay receptores sensitivos que van a detectar estímulos tanto en el exterior de nuestro cuerpo como en el interior de nuestro cuerpo, y esa información se va a transportar hacia el encéfalo y la médula espinal. Y esa es la función sensitiva, cuando se siente, se percibe esa señal. Entonces, aquí quizás está incompleta la frase, porque dice los receptores sensitivos detectan los estímulos internos, pero sí, son internos como el aumento de la presión arterial, pero también detectan los estímulos externos cuando detectan una gota que cae del brazo o, como yo les mencionaba, un ruido fuerte a nuestro alrededor, ¿verdad? Entonces, esa información que se siente se va a transportar hacia el encéfalo y la médula espinal, el sistema nervioso central, que ya dijimos que es el sistema de control, ¿verdad? Ahora, hay otra función que le sigue, es la integradora. Esta, ¿qué quiere decir? Que el sistema nervioso va a procesar esa información que recibe,
¿verdad? La analiza. Entonces, dependiendo de lo que ya conocemos, ¿verdad? El cerebro detecta qué señal es, ¿verdad? De dónde viene, eh, en qué tanto afecta al cuerpo y luego toma decisiones para efectuar respuestas adecuadas, ¿verdad? Entonces, integra. ¿Por qué integra? Porque él relaciona lo que recibe con lo que ya conoce y genera un resultado o una respuesta, ¿verdad? Y eso nos lleva a la tercera función, ¿verdad? Que una vez que se ha dado esa integración y se genera, se determina que debe de haber una respuesta, entonces se genera una respuesta activando los efectores. Los órganos efectores son los que efectúan la respuesta. Valga su redundancia, ¿verdad? Por eso se llaman efectores. Vaya, ¿cuáles son los efectores en el caso que vimos que empieza a llover y que tenemos que correr a un techo? Los efectores son los músculos esqueléticos de las piernas y de los brazos, ¿verdad? Los efectores de que se tiene que quitar el zancudo también es el músculo esquelético. Los efectores de cuando se percibe el alimento en el interior del estómago es el músculo liso y las glándulas. Los efectores de cuando se sube la presión es el corazón, los vasos sanguíneos, ¿verdad? Entonces serían esos órganos que van a realizar la respuesta y que son activados debido a la señal que va de los nervios craneales y espinales hacia los efectores. Entonces aquí hay un ejemplo que esto pues como todos hemos sido curiosos, sin duda ha llegado un momento en que lo hemos hecho o querido hacer y es percibir el calor de la llama de una candela, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Cuando la piel está percibiendo el calor de la llama, ¿verdad? O cuando estamos cerca de la cocina y percibimos el calor cerca de nuestra piel, entonces se lleva o se genera una señal sensitiva que recorre, miren, en esta neurona azul, miren la flechita, lleva la información hacia el sistema nervioso central. En este caso, la médula espinal. Ella solita procesa esa información. Aquí está la integración, miren. Y de ahí, aquí está la integración a través de esta neurona intermedia, que es la negrita. Miren, la celestita la inerva, le da la señal a esta. Y se activa una neurona motora, la que lleva la señal hacia afuera. Entonces, aquí en este segundo esquema, en el de abajito, vemos que ya se activó la neurona motora, la señal va hacia el músculo. En el caso de este es el músculo bíceps que ha generado una respuesta de levantar la mano. A veces, cuando nunca lo hemos hecho, ¿verdad? Y que queremos por primera vez percibir el calor de la llama de una candela, la mano ni topa la flama cuando ya la hemos levantado, por la misma respuesta que se da, ¿verdad? Entonces, así es como funciona el sistema nervioso. Muy bien, ahora veamos los tipos de células del tejido nervioso. Hay dos grupos celulares, ¿verdad? Uno es las neuronas, que como ya dijimos, ellas son las excitables, ellas son las que se conectan unas con otras, ellas son las que envían la señal a otros órganos por su capacidad, ¿verdad? De transmitir una señal
por su axón, ¿verdad? Y estimular otras células. Esas son las neuronas. Son las encargadas de realizar las funciones del sistema nervioso. Y pues las neuronas, como ya vimos, realmente son abundantes, ¿verdad? Son abundantes las neuronas. Pero hay otro grupo de células que se encargan de dar o proveer del ambiente necesario a las neuronas. Y estas células son parte de la neuroglia. Y las neuroglias son 25 veces más numerosas. Y esta neuroglia se puede regenerar, ¿verdad? Entonces, las neuronas no se pueden regenerar. Perdemos una neurona y no hay otra neurona que vaya a crecer y la sustituya. Pero la neuroglia sí. Entonces, por eso es que cuando hay daños cerebrales, partes de las neuronas las perdemos ciertas funciones y el tejido, en vez de las neuronas, llega a ser sustituido por neuroglia. Pero las neuroglias no son excitables, ellas no transmiten señales, entonces no puede realizarse la función nerviosa normal, ¿verdad? Entonces, las neuronas, ellas sí, tienen la excitabilidad eléctrica, que es lo que vemos en este caso. Ven ustedes cómo pasa una corriente eléctrica a lo largo de la membrana de su axón. Y es que la neurona tiene la capacidad de responder a un estímulo y convertirlo en un potencial de acción. Vean ustedes, esta segunda neurona capta un estímulo, vean que se hace blanquita y después pasa, eso genera, esa señal que capta genera un potencial a través de su axón, ¿verdad? Entonces, el estímulo es cualquier cambio en el medio que sea importante para iniciar un potencial de acción. Miren aquí el estímulo, son todos esos neurotransmisores que se unen a sus receptores. En el caso de los receptores sensitivos, los estímulos puede ser eso, el estiramiento de la piel, la vibración a través de la piel, puede ser también un cambio químico, la presencia del café, por ejemplo, en el estómago. Esos son estímulos y generan un potencial de acción, que es una señal eléctrica que va a lo largo de la membrana plasmática de la neurona. ¿Verdad? Y esa señal va a través de su axón, ¿verdad? Hay neuronas, ¿verdad? Que son largas, por eso están entre las células más largas del cuerpo, porque, por ejemplo, hay neuronas pequeñas que pueden transmitir la señal a 1 milímetro, a menos de 1 milímetro de distancia, pero hay, por ejemplo, una neurona que puede captar las sensaciones de los dedos de los pies. Entonces, esa neurona sensitiva que lleva la señal de los dedos de los pies hacia el cerebro va precisamente de los dedos de los pies hasta la parte más baja del cerebro. Entonces, esa neurona puede medir pues más de 1 metro, ¿verdad? 1,30, 1,50, y la señal pasa a través de ella. ¿Saben a cuánto transcurre la señal a través de la neurona? Va de 0,5 a 130 metros por segundo. O sea, de 50 centímetros a 130 metros por segundo. Así es como viaja el potencial de acción. Entonces, por eso rápidamente, si es que nomás sentimos la espinita en el dedo del pie, rápido lo percibimos y rápido dejamos de apoyar el pie, lo levantamos inmediatamente, ¿verdad? Por esa señal tan rápida que llegó. ¿Cuáles son las partes de una neurona? Pues tenemos primero un cuerpo celular,
El cuerpo celular también se llama pericarión o soma. Es en donde se encuentra el núcleo. Este núcleo rodeado por citoplasma. Es una de las partes principales. Ahí están las mitocondrias, todos los organelos celulares necesarios para formar pues, sus componentes. Y las neuronas en su cuerpo tienen condensaciones de ribosomas. Creo que aquí no lo percibimos muy bien, ¿verdad? Pero son grupos de ribosomas que se llaman cuerpos de Nissl. Son condensaciones de retículo endoplásmico rugoso. Vamos a ver si aquí hay una. No, no hay imagen, pero en su laboratorio de microanatomía sí están esquematizados los cuerpos de Nissl. También en el citoesqueleto, en el cuerpo, están las neurofibrillas que le dan forma y soporte a la célula. Ya vamos a ver que hay cuerpos celulares de diferentes formas. También están los microtúbulos, que son los que llevan los componentes celulares a lo largo del axón. A través de ellos son como vías o rieles a través de los cuales se mueven las sustancias. Y las neuronas, cuando envejecen, dicen que tienen lipofuscina, es un pigmento que se va acumulando en su citoplasma. Ahora, del cuerpo salen fibras nerviosas. Ese es el término general con el que se designan las proyecciones que salen del cuerpo. Y hay dos tipos de proyecciones. Una son las dendritas, que son las proyecciones más ramificadas, más delgadas. Permítanme un momento, jóvenes. Perdón, bueno, continuamos. Entonces, las dendritas es un tipo de fibra que son como árbol, ¿verdad? Porque son más ramificadas, son más abundantes. Y estas son la porción receptora, ¿verdad? Aquí vimos, miren, en dónde le llegaba la señal a la neurona. En las dendritas, ¿vean? Aquí donde reciben los neurotransmisores, esa es la porción receptora. Y la otra fibra nerviosa es el axón. Esta es una prolongación única de la neurona y que es con la cual se va a comunicar con la otra célula. O sea que en las dendritas se recibe la información y por el axón se transmite información o se propaga información hacia otra célula. La parte inicial del axón, que es esta parte triangular, es el cono axónico. Luego va un segmento inicial y que aquí entre estos dos está la zona gatillo. Aquí en la zona gatillo es desde donde se origina el potencial de acción. El potencial va a través de todo el axón y cuando llega a la parte terminal es cuando se liberan los neurotransmisores, ¿verdad? El citoplasma del axón se llama axoplasma y la membrana plasmática se llama axolema. A veces el axón puede ramificarse, pero no tenemos ramificaciones del axón. Si ustedes ven, normalmente el axón se diagrama como una prolongación única que se ramifica hacia la porción final, ¿verdad? Ahora, si hay una pequeña desviación en el axón, se llama ramas, se llaman colaterales axónicas a esas ramificaciones, ¿verdad? Ahora, la porción terminal, los colaterales
y el axón terminan en muchas prolongaciones delgadas, como las que vemos acá. Y este se llama axón terminal o telodendrón, ¿verdad? Por eso ven ustedes aquí axón terminal o telodendrón. Son varias porque con esto pueden comunicarse con varias células, ¿verdad? O desde varios puntos con una célula, ¿verdad? Pueden, si ustedes ven, aquí en este caso, pueden comunicarse en varios puntos con una sola neurona para enviar la señal, ¿verdad? Entonces, la zona o el lugar de comunicación entre las dos neuronas o una neurona y una célula efectora se llama sinapsis, ¿verdad? Sinapsis que viene de unión. Entonces, la parte final que ustedes ven engrosadita en el axón terminal se llama bulbo sináptico, ¿verdad? También se puede llamar varicosidades. El bulbo sináptico es este engrosamiento terminal, ¿verdad? Es el bulbo sináptico, esos engrosamientos, ¿verdad? También hay unos que son cadenas de porciones ensanchadas que esas se llaman varicosidades. Entonces, en este bulbo sináptico se encuentran las vesículas sinápticas. No están diagramadas las vesículas sinápticas, que son las que contienen, aquí estaría las vesículas y que en su interior contienen los neurotransmisores, ¿verdad? Que serían como estos puntitos que al final son liberados entre una neurona y la otra, ¿verdad? Esta lo que haría es que los recibe a través de un canal, ¿verdad? Recibiría al neurotransmisor. Entonces así es como se comunica una neurona con otra o una neurona con otro tipo de célula. Luego que a través del axón hay transporte, porque esta vesícula con los neurotransmisores tiene que viajar desde el cuerpo de la neurona, que es donde se produce. Tiene que viajar hasta el bulbo. Y eso entonces ya dijimos que puede viajar hasta más de 1 metro, ¿verdad? Entonces para eso hay transporte a través del axón. Hay uno lento y hay uno rápido. El lento es el que se moviliza de unos 5 milímetros por día. Y ese va en una sola dirección, desde el cuerpo celular hacia los axones terminales. Aquí, como en esta, miren. El axónico lento es en una sola dirección, ¿verdad? Desde el cuerpo hacia la terminal axónica. Y el axónico rápido va en las dos direcciones y lo utiliza motores, por eso es rápido, ¿verdad? Y se da la dirección anterógrada, que va hacia adelante, y también la dirección retrógrada, ¿verdad? Entonces aquí vemos en la porción de arriba es la retrógrada, ¿ve? Que es material que va desde las terminales del axón hacia el cuerpo, que puede ser de materiales celulares degradados o reciclados, y la anterógrada, que es la dirección hacia adelante, del cuerpo hacia la terminal axónica. Ahora, la diversidad estructural de las neuronas. Y es que las neuronas se pueden clasificar por las formas que posee el cuerpo y las prolongaciones que tienen o que salen de su cuerpo. Las neuronas son diversas, ¿verdad? De formas y tamaños, y eso es lo que las permite clasificarlas. Entonces aquí tenemos, de acuerdo al número de prolongaciones que salen del cuerpo, tiene una clasificación, y de acuerdo a formas especiales, eso nos da otra clasificación.
Entonces, según las, el número de prolongaciones que afloran del cuerpo, tenemos las unipolares, porque si ustedes ven, solo una prolongación surge del cuerpo celular, que luego este se ramifica y un extremo es axónico y el otro extremo es dendrita o sensorial. Luego tenemos las bipolares, que si ustedes ven, son dos prolongaciones únicamente las que salen del cuerpo, ¿verdad? En el caso de las neuronas bipolares, por ejemplo, son las de la retina del ojo, en el oído interno y en el área olfatoria del encéfalo. Están esas neuronas bipolares. Y luego tenemos las multipolares, porque son muchas, ¿verdad? Muchas las prolongaciones que salen de su cuerpo, muchas dendritas y un axón. Entonces, este, tienen muchas prolongaciones y son todas, más que todo, dice, las de este tipo son neuronas motoras. Y en el caso de las unipolares, también hay neuronas que se llaman pseudounipolares, ¿verdad? Porque comienzan como neuronas bipolares, pero que en su desarrollo la dendrita y el axón se fusionan y se convierten en unipolar. Y de acuerdo a este es de acuerdo a la función, ¿no? Pero de acuerdo al, a su forma o a su aspecto, de acuerdo a la forma o al aspecto, las neuronas se pueden clasificar como células de Purkinje en el cerebelo o células piramidales, ¿verdad? Esta que tenemos acá es la célula de Purkinje, que son unas células que están en el cerebelo, creo que estas las ven más detalladas en el laboratorio, y estas que son células piramidales, porque su cuerpo tiene forma de pirámide, ¿verdad? Y esta ya no, esta es una normal. Ahora, de acuerdo a su función, de acuerdo a la señal que ellos transmiten, así tenemos la neurona sensitiva o aferente. Es importante que se aprendan este término aferente, ¿verdad? Lleva la información al sistema nervioso central, entonces son neuronas sensitivas. La neurona motora o eferente es la neurona que lleva la información del sistema nervioso central hacia los órganos efectores. Y la interneurona o neurona de asociación es la que se encarga de la integración. Pero entonces aquí tenemos, miren, la neurona sensorial que capta el estiramiento o el calor de la candela, lleva la información a través de la neurona sensorial y llega hasta una interneurona, que es la que integra, la que procesa, y ella ve que hay que generar una respuesta, entonces manda la señal a una neurona motora, que es la que va afuera del sistema nervioso central hacia el órgano efector, y en este caso produce contracción muscular. Ahora vamos a las células de la neuroglia, ¿verdad? Las células de la neuroglia, como ya dijimos, es un gran volumen, son entre 5 y 25 veces más numerosas que las neuronas, pero no producen potenciales de acción. Entonces ahí tenemos los astrocitos. Estas son células que tienen forma de estrella, que tienen muchas prolongaciones celulares, ¿verdad? Y los astrocitos, bueno, hay de dos tipos, los protoplasmáticos y los fibrosos, y su función es que le dan resistencia y permiten sostener a las neuronas, sostienen a las neuronas, estos, porque dice que tienen microfilamentos. Luego también dice que envuelven los capilares sanguíneos,
entonces evitan que las sustancias nocivas entren al encéfalo, ¿verdad? Manteniendo en equilibrio el ambiente. Entonces, esa es la función de los astrocitos. Los oligodendrocitos, ellos son similares a los astrocitos porque también tienen prolongaciones, pero tienen una cantidad menor de prolongaciones, y esas prolongaciones envuelven los axones de los nervios. Esta envoltura es como el hule que envuelve el hilo de cobre de un cable. Le da aislamiento eléctrico para que la señal pase más rápido y no se disperse, ¿verdad? Entonces, esos son los oligodendrocitos. Ese aislamiento lo hace porque forma una vaina de mielina. Es una capa de lípidos alrededor del axón, ¿verdad? Como les digo yo, es un aislante eléctrico. Luego está la microglia, que son células pequeñas con delgadas prolongaciones y que tienen la función de fagocitar microorganismos y tejido nervioso dañado. Y luego tenemos las células ependimarias, que son cuboides o cilíndricas con microvellosidades o cilios, que tapizan los ventrículos cerebrales, el conducto central de la médula, y ellas pues están encargadas de producir y ayudar a la circulación del líquido cefalorraquídeo. Entonces, estas células están en el sistema nervioso central. Ahora, la neuroglia del sistema nervioso periférico solo son dos. La célula de Schwann, que miren, ella produce una vaina de mielina alrededor de una porción del axón, o sea que tiene la función del oligodendrocito. Entonces, lo que sucede en los axones de los nervios, en el sistema nervioso periférico, es que miren, varias células de Schwann van a rodear el axón. Miren, aquí hay una célula, aquí hay otra, como las ramificaciones del oligodendrocito, ¿verdad? Y tienen la misma función. Rodean los axones para aislarlos eléctricamente. Y las células satélites, que serían estas, que ellas van a rodear los cuerpos celulares de las neuronas en los ganglios, ¿verdad? Y ahí le van a dar, pues, permitir el intercambio de sustancias para que absorbe los nutrientes. Ahora, con relación a las colecciones del tejido nervioso, y es que los componentes del tejido nervioso se agrupan. Ya hablamos de ganglios, solo que aquí lamentablemente han puesto los ganglios del sistema linfático. Que no le hagan caso a esta imagen, porque estos son ganglios del sistema linfático. Sí vimos anteriormente algunos ganglios del sistema nervioso. Los ganglios del sistema nervioso periférico, ¿verdad? Están localizados entre los nervios en ciertas partes del sistema nervioso periférico. Y en el encéfalo esos grupos de cuerpos de neuronas forman núcleos, como estas porciones oscuritas que están aquí, miren, en medio de la sustancia blanca. Estos son núcleos. También son grupos de cuerpos de neuronas, pero en el sistema nervioso central. Son núcleos. Y en el periférico se llaman ganglios. Luego tenemos los haces de axones, ¿verdad? Un nervio son haces de axones, son grupos de axones, y estos están organizados dentro del nervio, dependiendo del rumbo hacia donde llevan la información. Y luego tenemos, tanto en el encéfalo como en la médula espinal, la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia blanca, que es la central, muy abundante, está formada principalmente por axones con mielina. La mielina es blanca, pues por eso es que se forma esa sustancia blanca y que se ve brillosita. Y la sustancia gris es toda la que está en el exterior, que son los que tienen los cuerpos de las neuronas.
Ahí están las dendritas y hay axones amielínicos, ¿verdad? Entonces, son como grupos, ¿verdad? Que se van como formando en el sistema nervioso. Entonces, ¿tienen alguna duda con respecto al sistema nervioso, jóvenes? Podemos verla ahorita. No hay dudas. ¿Qué les parece? Que como si no hay dudas, podemos hacer un breve receso en este momento. Voy a detener la grabación. Tengo